lo titulamos Pensamiento, Energía Creadora. Les comparto estas reflexiones de André Luis, que psicografió Chico Xavier. El pensamiento es nuestra capacidad creativa en acción. Su vida será siempre lo que usted esté pensando constantemente. En razón de eso, cualquier cambio real en sus caminos vendrá únicamente del cambio de sus pensamientos. Preparamos la charla mayormente con un material de este libro, que no sé si lo conocen, es En el Mundo Mayor, también psicografiado por Chico Xavier y dictado por el espíritu André Luis. En este libro, el instructor, el mentor, Calderaro se llama, hace unas reflexiones muy interesantes sobre la evolución del espíritu y las funciones del cerebro y las regiones del cerebro en esta evolución. Calderaro explica que podemos pensar al cerebro como con tres regiones. En un principio tenemos al cerebro primitivo, que lo podemos pensar vinculado al ayer. El cerebro primitivo, el cerebro inicial, también a veces llamado reptiliano, es donde el principio espiritual acumuló toda su experiencia a través de los distintos estadios cuando pasó por el mineral, el vegetal y el animal. Todas esas experiencias, todo ese caudal, se acumula y se guarda en forma subconsciente. Tiene que ver con todas las funciones automáticas, instintivas. En el ser humano se presenta como el instinto, vinculado a las experiencias del pasado, el subconsciente. Calderaro explica, imaginémosle como el almacén de la individualidad donde archivamos todas las experiencias. Después menciona a la corteza cerebral, que lo vinculamos con el presente. Es una capa de neuronas que cubre el cerebro, que están en la capa del cerebro, con sus interconexiones. Se dice que hay entre 14.000 y 18.000 millones de neuronas, además de otras células. La corteza cerebral es lo que vinculamos con el pensamiento consciente, lo que tiene que ver con el pensamiento racional, intelectual, con las ideas abstractas, con el habla, es decir, con el pensamiento consciente. Y ahora, antes explica, sustenta las energías motoras de las que se sirve nuestra mente para las manifestaciones imprescindibles en el actual momento evolutivo de nuestro ser. Se vincula al presente. Y entonces Calderaro después menciona otra región del cerebro que para la medicina actual, para la ciencia actual, esto es, se puede decir, desconocido. Hasta ahora en el cerebro primitivo y en la corteza cerebral son cuestiones que la ciencia y la medicina manejan. Ubica en los lóbulos frontales, sería esta región, la región del cerebro donde se manifiestan las aspiraciones superiores, el ideal y la meta superior. Yacen materiales de orden sublime que conquistaremos gradualmente en el esfuerzo de ascensión, representando la parte más noble de nuestro organismo divino en evolución. El cerebro es la parte material donde se manifiesta la mente, que es el espíritu. Entonces, en el cerebro primitivo está acumulada la experiencia del pasado que se vincula a los servicios ya realizados. La corteza cerebral son las conquistas actuales, lo que estamos trabajando ahora. Los lóbulos frontales, los objetivos superiores por alcanzar. En un principio, el cerebro primitivo es lo que maneja el hábito y el automatismo. La corteza cerebral son el esfuerzo y la voluntad del presente. Y los lóbulos frontales, el ideal y meta superior. Y lo divide en esta forma que es muy clara. Subconsciente,
consciente y superconsciente. Juana de Angelis, en otro de sus libros, hace una división y una clasificación de las formas de pensamiento que hay. Instinto, razón, y ella habla en el superconsciente del pensamiento cósmico, otra forma de pensamiento, que va más allá de la razón. La doctrina espírita, que es maravillosa, nos explica tanto, nos dice, por un lado, por sobre todo está Dios, que es el creador de todo el universo. Y después en el universo encontramos el principio espiritual y el principio material. El principio espiritual se manifiesta, se desarrolla, se individualiza, evoluciona en su contacto con el principio material, en los distintos estadios, hasta alcanzar el estadio humano. Calderaro explica, el principio espiritual, desde el oscuro momento de la creación, camina sin detenerse hacia adelante. Viajó del simple impulso hacia la irritabilidad, de la irritabilidad hacia la sensación, de la sensación hacia el instinto, del instinto hacia la razón. Es un progreso de milenios que todos llevamos, hasta que alcanza el espíritu humano, la cualidad de espíritu, pasa del instinto a la razón y más allá, este pensamiento cósmico que menciona Juana de Angelis. Entonces, claro, ¿qué suele pasar? Cuando adquirimos ya el nivel humano y la capacidad de razonar, el ser humano tiene ese atavismo, esas experiencias del pasado que a veces las sigue manteniendo en el presente, como atavismos, como resabios de las experiencias anteriores que se manifiestan en el presente. Lo que en un momento, como instinto de conservación, era útil para la supervivencia en el animal y aún en el hombre primitivo, por ahí en el presente se manifiesta como egoísmo, como orgullo, como deseo de poder, de dominación, de destrucción. Y hay algo muy interesante que dice Juana de Angelis en este libro, psicografiado por Vivaldo, Encuentro con la paz y la salud. Dice, solamente en los últimos 10.000 años aproximadamente, el raciocinio, el discernimiento, la conciencia se han instalado en el ser humano. 10.000 años, no sé. Se comprende después de un muy prolongado tránsito por los instintos y los reflejos condicionados, que en el breve lapso en que ha sido conquistado el pensamiento lógico, este aún no ha facultado al Homo sapiens la superación de los automatismos a los que se encuentra fijado, para que obre mejor en lugar de reaccionar siempre. Es decir, 10.000 años donde adquirimos la capacidad de razonar, pero aún nos dominan nuestros impulsos primitivos. Y por eso dice que reaccionamos en vez de accionar. Los instintos nos llevan a reaccionar y no pensamos. Las emociones están en otra parte del cerebro también, sí. A posterior, sí. Sí. Al costado. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, bárbaro. Entonces la pregunta que podemos plantearnos es, ¿cómo hacemos para ubicar nuestro pensamiento en un estadio más elevado? ¿Cómo podremos reconocer esos lóbulos frontales y tratar de ponerlos en práctica? El espíritu avanza, evoluciona y hay que seguir hacia adelante. El instinto a veces nos lleva hacia atrás. Pero ¿cómo podemos ir hacia adelante? Bueno, yo les voy a proponer una pequeña analogía y un pequeño experimento. Espero que... Calderaro, en el libro, dice que no podemos pensar como tres cerebros distintos, sino que es un cerebro con tres regiones. Entonces dice, pensémoslo como una casa de 3 pisos.
donde el sótano son las experiencias del pasado, el primer piso, la planta baja, sería los esfuerzos del presente, lo que se vincula con la corteza cerebral, y el piso superior, los propósitos elevados de los lóbulos frontales. Yo quisiera hacer una analogía con la música, que tiene que ver con mi vocación, y ubicar estas tres regiones del cerebro con un instrumento musical. Imaginemos que nuestra alma es un instrumento musical, una guitarra en este caso. Para hablar de estas cuestiones que vamos a ver, me gustaría como clarificar primero algunos conceptos propiamente musicales y de la física que tiene que ver. Se habla mucho de la vibración, que el pensamiento es vibración. Y muchas veces no se sabe qué es una vibración o a qué se refiere. En la música también. Se habla en la música, en la física de la acústica. Vibración no es nada más que un movimiento oscilatorio, se llama, alrededor de un punto de equilibrio. Eso es una vibración. Imaginen un punto que va hacia un costado, va hacia el otro y vuelve al centro. Y lo hace repetidas veces, muchas veces. ¿Sí? Es como si fuera la cuerda de una guitarra que sube y baja sobre un punto de equilibrio. La cantidad de veces que lo haga va a determinar la frecuencia. En música se mide en hertz, que es por segundo. Entonces, si una cuerda hace esto 440 veces en un segundo, es por ejemplo, una nota La. Imaginemos que la guitarra, nuestra alma, las dos cuerdas más graves son el cerebro primitivo, el de ayer. Las dos cuerdas centrales, vinculadas al presente, la corteza cerebral. Y los lóbulos frontales serían las cuerdas más agudas, las superiores. ¿Qué es lo que queremos reconocer, poner en práctica, activar? Y ahora es que le quiero comentar otra particularidad de la acústica de la música y de los sonidos, que es la vibración por simpatía. Si Mauro me ayuda y ustedes me tienen paciencia, esto es un experimento, yo no sé si se va a escuchar. Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer que suenen las cuerdas sin tocarlas. No las voy a tocar y van a sonar. Esto no sé si lo ven todos. Se llama diapasón. Y esto cuando se golpea genera una vibración que ustedes no escuchan. Yo me lo pongo en el oído y se escucha. De 440 Hz por segundo, o sea que esto me da un La. Yo cuando lo apoye en la guitarra, ustedes lo van a escuchar. Miren. ¿Alcanza a escuchar? ¿Sí? En el fondo no se escucha. Ahí sí, ahí lo golpeé más fuerte. Bien. Cuando yo hago esto, bueno, ustedes lo van a escuchar. La vibración por simpatía es que un cuerpo transmite una vibración a otro cuerpo que está pasivo y lo activa y genera una vibración en ese cuerpo pasivo por una similitud armónica. Bueno, ahí no lo escuchan, pero ahí está sonando la cuerda. ¿Se escucha? A ver, voy a hacerlo con otra cuerda. Voy a tocar esta cuerda y van a sonar las otras. ¿Escuchan? Y ahora las muteo. O sea, la cuerda de abajo pone vibración las de arriba. ¿Sí? Un cuerpo que está pasivo es puesto en movimiento por otro. Gracias. Y eso es la vibración por simpatía. Se produce cuando cualquier cuerpo vibratorio en estado pasivo responde indirectamente a una vibración externa emitida por otro cuerpo cercano con él que comparte una afinidad armónica. ¿Por qué todo esto de la música y de la vibración por simpatía? Para hacer esta analogía.
Cuando nosotros venimos a este lugar, a esta casa espírita, en Te Perdono, en La Plata y las otras sedes, nos sentimos bien. Nos hace bien. Sentimos paz, tranquilidad. Cuando recibimos el pase, cuando hacemos la oración, nos sentimos bien. Generalmente cuando salimos renovados, elevados, más livianos. Esto es una explicación. Una de las formas que podemos entenderlo, naturalmente, es porque estamos acompañados por los mentores espirituales aquí presentes. Los guías espirituales de esta casa, personales, las vibraciones de amor que se viven aquí, ponen en vibración nuestras cuerdas internas por resonancia de simpatía. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos acá, además este lugar está saturado de energías elevadas y se siente. Es la tercera semana creo que estamos ya, pero ya se siente que la energía de este lugar es muy elevada. Entonces, nuestras cuerdas agudas, esas dos agudas que representan los lóbulos frontales, al estar acá se ponen en movimiento por resonancia, por simpatía. Y nosotros empezamos a reconocerlas. Y decimos, ah, qué bien se siente. Algo interesante es pensar que esas cuerdas que vibran son nuestras. Están en nosotros, si no, no las podríamos sentir. Pero son puestas en vibración por este lugar. Pero nosotros así aprendemos a reconocerlas, a escucharlas, a saber que podemos sentirnos así. Y compartimos mínimamente, por una fracción de segundo, la dicha de los espíritus y de los mentores superiores. Qué bueno sería nosotros poder vibrar así todo el tiempo. Porque nosotros salimos de acá, bárbaro, pero se nos cruza un auto cuando estamos volviendo y ya empezamos a dejar de escuchar esas cuerdas agudas y a empezar a tocar algunas otras. Y es normal, porque somos espíritus imperfectos encarnados. Pero Dios en su misericordia nos da estos lugares donde nosotros nos podemos conectar con estas otras vibraciones. Entonces hay vibración por simpatía, pero también hay acción nuestra que nosotros tocamos. Pueden pasar otras cosas, por ejemplo, yo puedo estar muy concentrado con mis problemas y yo estar tocando mis cuerdas graves. Y aunque venga acá, no escucho del todo las cuerdas superiores. Igual me afecta, igual algo mejoro, pero si estoy muy concentrado en mis cuestiones negativas o vibraciones más bajas, me cuesta. O por el contrario, yo puedo ir a un lugar, estar bien, y salgo de acá, voy a un lugar porque las circunstancias sociales me obligan, donde suenan muchas melodías con las cuerdas graves, y me empiezan a vibrar también por simpatía, las cuerdas graves mías. Y es más difícil porque si a algo estamos acostumbrados es a tocar ahí. Entonces, cuando nos empiezan a sonar esas cuerdas, nosotros las reconocemos muy fácil. Pero en esas circunstancias también puedo hacer un esfuerzo de mutear, se dice en la música, de disminuir esas vibraciones y tratar de activar las otras con una oración. Y en esto siempre hay lo que yo toco y lo que yo recibo. Para ir finalizando, yo les quiero compartir algo. Me encanta poder hacerlo en esta sede. Sobre este lugar. Nosotros acá venimos y recibimos estas vibraciones. El amor de los guías espirituales nos llena el alma. Nosotros aprendemos a reconocer esas vibraciones y sabemos que están en nosotros. Pero todo eso que aprendemos y que recibimos acá, en un momento
hay que ponerlo en práctica. Constantemente toda la doctrina espírita nos habla de la caridad, del amor, del perdón, el Evangelio de Jesús. Y en un momento hay que ponerlo en práctica, hay que empezar a tratar de tocar esas cuerdas por nosotros mismos, como mejor nos salga. Y esta institución, Te Perdono, con esta sede, hace 18 años que generó este lugar donde es una oportunidad maravillosa de poner en práctica eso que se aprende aquí en las sociedades espíritas. En la sede central de Altos de San Lorenzo hay muchísimas actividades, de todo. Es un centro educativo, por lo que se centra principalmente en la educación de los niños. Acuden también las mamás de esos niños, las abuelas. Y es un lugar que se siente y se vive como acá, o más aún. Ese lugar está saturado de energías elevadas. Y cuando uno va ahí, realmente resuena con el amor. En circunstancias que quizás en otros lugares a uno le resulta muy difícil, ahí uno está mucho mejor dispuesto. Y aunque uno no haga nada más que cortar tomate para la ensalada o revolver los fideos, uno es feliz. Muchos lo llaman nuestro pedacito de cielo en la tierra. Hay muchas actividades. En este caso está la obra de teatro con Mauro y Cris. Seguramente es la última oportunidad de Mauro para encarnar. Todos los chicos hacen un silencio increíble y se escucha la obra perfectamente. Seba, en el lenguaje de señas. Acá está Clary con los chicos de guitarra, hablando de guitarras. Computación, impresión 3D, programación. Los chicos aprenden de todo. Y la foto de las mamás con todas sus actividades. Es muy difícil transmitir con palabras la alegría que se vive en ese lugar. Pero allí podemos poner en práctica, acompañados también por los mentores espirituales, esto que aprendemos aquí. Y los voy a dejar con una última reflexión para que tengan en cuenta. Si alguno es músico o ha aprendido música u otras cosas, saben que uno, una vez que aprende algo, se automatiza y uno lo puede hacer casi sin pensar. Eso pasa con la guitarra, me pasa a mí con el piano, que a veces ni sé qué toqué porque estaba en otra, pero los dedos tocaban igual. ¿Cómo es posible? No nos olvidemos nunca del guitarrista. Somos nosotros los que tocan esas cuerdas. Lo tenemos que tener presente. Su vida será siempre lo que usted esté pensando constantemente. Les agradezco infinitamente por haberme escuchado y los invitamos al pase. Gracias.